de aprendizaje sobre este arte, pues emitir un mensaje, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nuestro Señor en su santa palabra nos dicta acerca de lo que es todo el entorno de la música en los trabajadores, en los obreros, en los ministros que tenemos a disposición en nuestras congregaciones. Y bueno, les hacemos recordar que estamos también teniendo el inicio de un instituto de enseñanza musical ministerial en la ciudad de Tula, en la iglesia Jesús del Camino, con el pastor Apolinar Vázquez nos facilita ahí las instalaciones. Estaremos empezando allá en la ciudad de Tula con este primer semestre a partir de la tercera semana de enero, sábado y domingo. Y a partir de la última semana de agosto estaremos iniciando en plan sabatino todos los sábados aquí en Ciudad Victoria. Ya estamos concretando, vislumbrar el lugar en el cual se va a realizar, y bueno, estaremos dándole la información pertinente en el transcurso de las emisiones de este programa. Y quiero enviar un saludo a nuestro hermano y amigo Ángel Lara, pastor de jóvenes de la iglesia Poder de Fe, en la cual estaremos por ahí esta semana, el fin de semana, el sábado, compartiendo ahí en el culto de jóvenes, un servidor. Y bueno, esperemos que por ahí, si tienen la oportunidad de enviar a sus jóvenes, vamos a tratar temas muy, muy interesantes, de mucha edificación para la juventud. Hermano o hermana que usted tiene por ahí al hijo de su vecina, al hijo de su vecino que no se congrega en la iglesia y que no gusta de ir, pues invítelo a esta conferencia, y así lograremos captar la atención de los jóvenes hacia el mensaje cristocéntrico que tenemos nosotros para compartir. Y bueno, vamos a hablar sobre cuestiones ministeriales en este programa. Vamos a iniciar una serie sobre temas que son muy actuales, muy importantes, y que además estamos viviendo a diario, y necesitamos estar conscientes en el ministerio musical, nuestros músicos, que no solamente podemos ser llamados ministros porque tocamos un instrumento, sino porque tenemos que estar realmente haciendo el trabajo que Jesús nos envió a hacer. Y bueno, como sabemos que nuestro país, México, es un país rico en costumbres y tradiciones, pero la mayoría de las situaciones que vivimos, étnicas, geográficas, culturales, sociales, nos hacen desviar en la mayoría de las ocasiones nuestra mirada del objetivo principal de nuestra vida, que es el propósito que Dios tiene para nosotros, que es la salvación. Y caemos en muchas situaciones de alto riesgo, y sobre todo en la apertura cultural que estamos empezando a vivir en estos días en todo el territorio nacional. Se ha visto involucrado alguna serie de comentarios que pueden llegar a hacer confusión para todo tipo de gente, y esto no está exento nuestros músicos. ¿Por qué hago énfasis en que los músicos tienen que estar preparados de esta manera? Porque se ha dado una serie de costumbres, de hábitos, de tradiciones en el ámbito musical de nuestros músicos, ¿verdad? Y social, que inhibe el crecimiento personal, espiritual, ministerial de nuestros músicos, relegándolo solamente a ser un objeto de servicio que proporciona música. Y esto no es lo que la Biblia nos dice. Recordemos que, por ejemplo, David, cuando tocaba su arpa, los demonios que aquejaban al rey Saúl, el espíritu malo que venía y atormentaba al rey Saúl, se alejaba. Pero esto no era por lo tanto por las habilidades musicales de David, ni porque el arpa tuviera superpoderes o cosas parecidas, sino porque David estaba en una plena comunión con Jehová,
con Dios. Él era un adorador totalmente entregado, totalmente consagrado, que vivía en pureza y santidad. Y esto era lo que hacía que el demonio se fuera. Él, al ejecutar cualquier actividad, inmediatamente la presencia del Dios Altísimo, la presencia del Espíritu de Dios, hacía que el demonio huyera. Y esto era porque él traía toda la unción del Espíritu Santo debido a su comunión con Dios, no tanto porque tocara el arpa. El arpa, el sonido era el medio por el cual se expresaba, pero toda esa unción del Espíritu Santo que Dios le permitía a David era lograda por la comunión que tenía David. Recordemos que todo mensaje tiene que tener un medio de expresión. Recordemos el elemental circuito del habla, donde hay un emisor, hay un receptor, hay un código, una retroalimentación, un mensaje, y así es como se elabora el elemental circuito del habla. En cualquier mensaje tiene que haber un medio de transmisión. En el caso del circuito del habla es por medio de la voz, pero en el caso de la música es por medio de sonidos. Dios desde el principio conjugó, elaboró, creó un sistema de sonidos mediante el cual pudiera crearse un entorno de comunión entre el hombre o su creación y él. Recordemos que la primer pareja, Adán y Eva, depositados en el huerto del Edén, ellos disfrutaban de todas las bendiciones, todas las maravillas que Dios les había regalado, y uno de ellos era que tenían un cúmulo de sonidos a su alcance. Adán y Eva se levantaban por la mañana y lo primero que escuchaban era una sinfonía de sonidos maravillosos emitidos por aves, por el sonido del aire al chocar con las hojas de los árboles, del viento, de los animales al arrastrarse, pero todo esto era en un orden, una sinfonía de sonidos muy grandiosa y maravillosa. Él podía escuchar incluso los sonidos lejanos. Desde el momento en que Dios creó la luz, que dijo hágase la luz, Él ya estaba creando un sistema de entorno donde pudiera comunicarse, tener un medio de expresión con su creación. Si nosotros nos abocamos concretamente a lo que es la explicación científica de la luz, vemos que la luz está compuesta por fotones, y entonces lo que creó Dios en el principio fue una especie de campo electromagnético que hoy conocemos, que la ciencia hoy nos ha develado gracias a que Dios permite que el hombre tenga acceso al conocimiento, al aprendizaje. Y bueno, todo esto también nos indica, por ejemplo, que en aquel entonces no llovía, sino que un vapor subía de la superficie terrestre y conformaba también un espectro acuático en el cielo. Nunca había llovido. Antes del diluvio nunca se había precipitado las nubes hacia la tierra. Entonces todo esto formaba una especie de bocina de resonancia que permitía que la música, que en ese entonces eran los sonidos de la naturaleza, se pudieran percibir claramente hacia la creación, y en este caso particular en comunicación, en un entorno apto para la meditación, apto para la comunicación con Dios, que percibía nuestros primeros padres, la primera pareja que hubo sobre la tierra, Adán y Eva. Y bueno, podemos hablar mucho de la música, mucho de los sonidos, mucho de lo que es nuestra premisa como músicos, descubrir, porque todos los días sabemos que descubrimos cosas nuevas. Y en el caso de la música tiene un desarrollo técnico integral y de capacidad de desarrollo de habilidades que pues podríamos decir nunca voy a terminar. Y bueno, y lógicamente no nos alcanzaría una vida para poder siquiera empezar a comprender todo lo que Dios creó por medio de la música hacia nosotros como forma de comunicación. Pero también es necesario explorar todo el ámbito que rodea el ministerio de la música, y vamos a empezar a hacer un poquito de énfasis en lo que es el desarrollo y el crecimiento y la madurez espiritual que deben de tener todo ministro de música.
Ya hemos hablado sobre indicios musicales, sobre historia de la música, sobre aplicaciones prácticas, hemos hablado sobre ética ministerial, pero ahora vamos a hablar sobre vida cristiana en el ministerio musical. Y uno de los principales factores y el más importante es el crecimiento espiritual como persona, como individuo, de todo aquel servidor que se dedique a la música. Y bueno, estamos enfocándonos en los músicos, pero todo esto es aplicable también a todos los demás ministerios. Recordemos que el ministerio levítico no solamente estaba conformado por músicos, sino por todo tipo de servidores que servían, atendían a la congregación y ayudaban al sacerdote en el templo. Y bueno, pues hemos titulado esta serie que vamos a iniciar El soldado de Dios, porque tenemos que empezar a comprender que nosotros somos guerreros, somos soldados aquí en la tierra. En el Antiguo Testamento tenemos llenos de ejemplos de guerra, todas las historias que nos narra el Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia es nuestra guía, eso es nuestro libro de indicaciones y la Biblia es más que nada un libro de estrategias militares, es un libro de indicaciones de guerra, y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es guerra física, pero todo esto es tipo, es sombra, es proyección de lo que es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es guerra espiritual. Y bueno, tenemos que comprender que lo sobrenatural no precisamente tiene que ser lo mismo que lo espiritual. Tenemos que comprender estos dos tipos de conceptos. Sobrenatural es aquello que va más allá de lo natural, aquello que va más allá de lo que ven nuestros simples ojos. Eso es sobrenatural, algo que se sale de lo que habitualmente estamos viendo. Entonces a eso lo podemos llamar sobrenatural. No vamos a meternos en conceptos erróneos, en conceptos que la mercadotecnia nos ha metido a nuestra mente. Recordemos que toda la guerra está en nuestra mente, porque son nuestras cuestiones ideológicas, filosóficas, nuestro pensamiento, nuestra actitud, nuestras tomas de decisiones, lo que realmente pone en peligro nuestra vida cristiana, lo que nos aleja de la consagración, de la santidad y de la pureza. Entonces tenemos que tener bien comprendido qué es sobrenatural y qué es espiritual. Espiritual en la Biblia se refiere a las características de algo. Cuando hablamos sobre el Espíritu de Dios, se refiere a las características de Dios. Por ejemplo, podemos citar que la Biblia menciona de Juan el Bautista que él tenía el espíritu de Elías. Entonces estamos aduciendo, concluyendo que se referían a eso, a que Juan tenía las características que había tenido el profeta Elías. Por ejemplo, tenemos una vida espiritual. Una vida espiritual no es aquella en la que tengamos manifestaciones sobrenaturales, precisamente. Lo confundimos mucho. Pensamos que la persona que es espiritual es aquella que habla mucho en lenguas, que anda muy místico. O sea, el misticismo es otra cosa aparte. También viene incluida en la Biblia, pero no es parte de nuestra vida espiritual. Y la gente se va más sobre el misticismo o sobre los dones espirituales o sobre las manifestaciones del Espíritu Santo y sobre lo sobrenatural en lugar de llevar una vida espiritual. Una vida espiritual solamente es tener las características del Espíritu de Dios, que es amor, paz, gozo, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, el fruto del Espíritu Santo. Eso es una vida espiritual. No una persona que ande buscando soluciones místicas o manifestaciones sobrenaturales a su ministerio. Una persona que está en comunión con Dios, una persona que es noble, una persona que no odia, que no tiene rencor, una persona que es benigna, una persona que diezma, una persona que ofrenda, una persona que es totalmente testigo de Cristo. Esa es una persona que lleva una vida espiritual porque va conforme a las características de Dios, porque Dios es amor. Y el que no ha amado no conoce a Dios, porque Dios es amor, nos dice el evangelista Juan. Y bueno,
Entonces, vamos a ahondar mucho en este tema para que ya no tengamos cierta reticencia a tratar en nuestro ministerio con este tipo de cosas, ¿verdad? Porque caemos en la confusión y nuestros músicos deben de comprender que ellos también deben de crecer o debemos de crecer como ministros en el ámbito espiritual. Y bueno, antes sí vamos a tratar después una serie que hable sobre el mundo sobrenatural, sobre el mundo espiritual y sobre guerra espiritual, que la guerra espiritual, dicho sea de paso, no son conjuros, no son ritos, no son rituales. Una guerra espiritual, la única guerra espiritual que hay está en nuestra mente, solamente eso. Y la única forma de llevar una guerra espiritual es como la llevaba David, en plena comunión con Jehová. Porque la guerra no es andar espantando demonios. Bueno, esta palabra, aunque para algunos pueda resultar fantasiosa, de película, de ciencia ficción, la Biblia nos menciona la existencia de unos seres que se llaman demonios. Y bueno, sobre esto también vamos a tratar en diferentes sesiones. Pero recordemos que la Biblia, la palabra de Dios, nos indica que buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Sí existe el mundo sobrenatural, sí existe la maldad, la luz se mueve, la luz es movimiento, todo es crecimiento, todo lo que buscamos en Dios es crecimiento, es madurez, y las tinieblas son estáticas. Las tinieblas no se mueven. Científicamente lo podemos comprobar, ¿verdad? La luz viaja a 300,000 millones de kilómetros por segundo, y la oscuridad, donde hay oscuridades, donde no hay movimiento, ausencia de luz, no hay fotones, etcétera, etcétera. La ciencia solamente comprueba lo que la Biblia nos dice. Entonces, vamos a tratar sobre estos temas para empezar a echar por tierra muchas dudas y muchas confusiones que hay en los ministerios. En esta época en que está proliferando mucho el ocultismo, la brujería, la hechicería, es necesario que nuestros ministros ya no desconozcan estas cosas, porque muchas de las cosas que ocurren es por la falta de información. Encontramos, por ejemplo, que existen situaciones que pues, se pudieron haber evitado por haber tenido este tipo de información. Claro que hay cuestiones fisiológicas, físicas, a simple vista, que nosotros tratamos de solucionar en nuestras fuerzas, y todo parte de que no somos exentos de caer en maldades, porque la Biblia nos dice que dentro del corazón del hombre solamente puede haber maldad, y la única manera de limpiar el corazón es mediante la comunión con el Espíritu Santo hacia el Padre, pidiéndolo en el nombre de Jesús. Y bueno, esta es la ordenanza que Jesús nos dio, y son las instrucciones que nos dio Jesús, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, no hubo nadie más que Él que haya hecho tantas cosas en el ámbito de la guerra espiritual como Él. En los evangelios está lleno de esta temática, pero nosotros estamos olvidando, estamos cayendo en ritos, en rituales, en hechicería, en brujería casi, porque nos apoyamos más en las cuestiones que se ven y no en las que no se ven. Entonces, debemos recordar el ejemplo de David, que David, cuando él, donde quiera que se paraba y tocaba su arpa, los espíritus malos huían. Pero no era porque tuviera poderes mágicos el arpa, ni porque David tuviera cierta cuestión personal que hiciera que los demonios se fueran. Lo único que tenía David era el Espíritu de Dios en él, nada más, ¿verdad? Y eso se logra con la comunión, con la oración. La manera de aterrizar las bendiciones del cielo a la tierra son mediante la oración, con la intercesión del Espíritu Santo, todo conforme a su palabra. Y bueno, nos vamos a basar en dos pasajes, vamos a leerlos, vamos a ir a nuestros pasajes bíblicos, que son dos capítulos muy importantes de la Biblia, que nos hablan sobre esto de lo que debe de vestir el soldado de Dios. Y estos son el capítulo 6 de Efesios y el capítulo 10 de Segunda Carta a los Corintios, la cual voy a pedir a mi hermano Lino que dé lectura. Sí, hermano, vamos a dar lectura a Efesios 6, del 1 al 24.
La palabra de Dios dice así: Hijos, obedecer al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y que seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando la enseñanza, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro será en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Y por mí, y a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo lo harás saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Y vamos también al segundo libro de Corintios, del capítulo 10, del 1 al 18. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre nuestro y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
Pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún pedimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiesemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librara de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y en muchos más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin lo entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás la ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no ha pasado todavía a Corinto. No que nos enseñaremos de nuestra fe, sino que colaboremos por vuestro gozo, porque la fe estáis firmes. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a estar disertando sobre estos dos capítulos, el capítulo 6 de Efesios y el capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios. Y bueno, más que nada debemos de tener presentes que las indicaciones que se nos hacen en estos dos capítulos estriban mucho sobre lo que nosotros ignoramos acerca de lo que es la guerra espiritual. De entrada, el sexto capítulo de Efesios nos indica una de las primeras tácticas de guerra que podemos nosotros empezar a enarbolar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida ministerial, y esto es la obediencia. Usted, hermano, desde el momento en que usted está siendo obediente de acuerdo a la palabra de Dios, ya está haciendo guerra espiritual. No tiene por qué andar regañando demonios si no hay necesidad de eso.
Simplemente la palabra misma nos dice: resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Entonces no necesitamos andarnos peleando con chamucos para hacer guerra espiritual, porque la verdadera guerra espiritual es ser obedientes a la palabra de Dios. Y esto es un pequeñísimo atisbo de lo que vamos a ver en esta serie de enseñanzas, de disertaciones sobre estos 2 capítulos tan interesantes, y vamos a despejar muchas de las dudas y confusiones y sobre todo errores y introducciones en herejías que podemos llegar a practicar si desconocemos realmente de lo que Dios quiere decirnos en su mensaje, de las instrucciones que nos quiere dar. Bueno, vamos a un clip musical, vamos a escuchar un canto y enseguida regresamos. Yo acostumbraba a hacer castillos de arena en el mar. La marea se lo llevaba al día acabar. Ahora finjo castillos de sueños, pero el fin es igual. No puedes fincar sin que el agua se los pueda llevar. Puedes fingir que no eres culpable ahora. Algo que comenzó solo como un juego, pero frágil relaciones son fincadas en la base de la arena. Castillos se deshacen cuando corres de la mano de Dios. Señor, guíame tú. Haz mis sueños realidad. Muéstrame y enséñame. Servirte vale más amarte, oh. Manos que han hecho el sol y las mareas del mar, me levantaron, se hicieron mi roca y mi guía. Pero estás componiendo castillos, jugando aún más. Él ha fincado un castillo que nunca se caerá. Señor, guíame tú. Haz mis sueños realidad. Muéstrame y enséñame. Vale más servirte, vale más amarte, oh. Vale más servirte, vale más amarte, oh. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, también queremos darle ahí algunos avisos. Bueno, recordarles el número de aquí de cabina, que es 834-309-5348. Estamos a los órdenes, el hermano José y un servidor, Lino Zapata. También pueden comunicarse al 834-116-7865. También pueden mandarnos por ahí comentarios a la página ICEM, Instituto Cristiano de Enseñanza Musical. Ahí estaremos también dándole la atención.
por medio de inbox. Y también, hermano, amigo, lo queremos invitar. Si no tiene donde congregarse, lo estamos invitando a los cultos que estamos haciendo los lunes a las 6 de la tarde, ahí en la colonia Berta del Avellano, calle Químicos. Ahí estamos a partir de las 6 de la tarde el día de hoy. Por ahí los esperamos. Si gustan ponerse en contacto con nosotros, pues ya le daremos un poquito más de informes para que nos acompañe en este día. Y pues bueno, continuamos con el hermano José. Gloria a Dios. Una de las características distintivas de la música es que es una disciplina y por lo tanto tiene que observar ciertas reglas, ciertos reglamentos para poder llevarse a cabo en un estricto orden. Y bueno, recordemos que la religión no es otra cosa más que normas de conducta, reglas que tienen que seguirse y que estas nos ayudan a seguir un planteamiento de enseñanza mediante el cual la persona puede acercarse al conocimiento de Dios. Una religión, dentro de lo que conocemos como la enseñanza bíblica, tiene sus puntos doctrinales dentro de cada organismo, desde cada asociación, y la observación de estos puntos doctrinales o tipos de conducta son los que caracterizan la vida cristiana de cada persona. Entonces vamos a tocar los puntos de vida cristiana que nos indica la Biblia en lo concerniente al ministerio, no privativamente de la música, pero estamos usando estos pasajes porque el apóstol Pablo nos muestra que toda vida cristiana debe llevar una estricta disciplina, una estricta reglamentación de vida, una estricta normativa de conducta. Y bueno, Dios lo escogió por sus características. El apóstol Pablo era una persona disciplinada, una persona académica, era un soldado, era un guerrero. Y en este pasaje de Efesios 6, él ve las características de la persona que lleva una vida cristiana. El Señor se lo muestra en una visión que él puede comprender. Neurolingüísticamente podemos aterrizar que Dios nos muestra mediante el lenguaje que nosotros comprendemos. Una vez iba una hermana y conmigo, ¿verdad? Una ancianita, y ella me hace el comentario, me dice, oh, mira, esa señora lleva muchas bolsas de mandado. Y yo le digo, hermana, no lleva ninguna. Ah, perdón. Pero yo comprendí que el Señor le estaba mostrando a su manera de que la hermana en cuestión llevaba muchas cargas. Yo no veía ninguna bolsa de mandado, pero ella sí. Entonces, Dios le muestra al apóstol Pablo mediante una armadura cómo debe estar revestido el guerrero, la persona que lleva una vida cristiana, que lleva una vida en comunión con Dios. Y a esto le llamamos la armadura de Dios, la famosa armadura de Dios que nos muestra Efesios 6 y de la cual vamos a hacer un estricto estudio para salir de algunas dudas. Recordemos que vamos a evitar caer en rituales, en misticismo, en cosas que podrían decirse muy de ciencia ficción, ¿verdad? Porque el humano está muy proclive a dejarse llevar por las emociones y a inventar cosas y caer en banalidades y caer en cosas que desvirtúan el verdadero mensaje que Dios quiere darnos. Los sentimientos, las emociones son muy necesarias porque Dios las puso en nosotros precisamente para comunicarnos, para tener expresión hacia su persona. Pero lamentablemente el ser humano se desvía por tanta información que hay, que nos rodea, y empezamos a figurar cosas y no empezamos a llevar la disciplina característica que tiene que llevarnos a este tipo de conducta espiritual que nos quiere mostrar el Señor mediante sus sagradas escrituras. Hay personas que hacen todo un ritual de la armadura. Me coloco el yelmo de la salvación, me visto con la coraza de la justicia, y empiezan a hacer hasta movimientos cada mañana. Y si así fuera, pues todos estuviéramos muy protegidos, ¿verdad? No tuviéramos aflicciones y tribulaciones, porque pues realmente si fuera un ritual, como si vestirse, ¿verdad? Pues todos estaríamos totalmente protegidos. El reino de las tinieblas no podría hacerle nada a nadie, incluso una persona que no tuviera comunión con Dios, podría estar protegida sobre todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero pues bueno, empezamos a ver que cuando empezamos a faltar en algunas de estas cosas, cuando hay las llamadas
bueno, así le llamamos coloquialmente, ¿verdad? Vulgarmente, ¿verdad? Puertas abiertas y todo, como un sistema de lenguaje que ya incluso hemos acuñado, ¿verdad? Dentro de la parafernalia de lo que implica el lenguaje de lo que conocemos como guerra espiritual. Y bueno, debemos recordar que la guerra espiritual más que nada es vivir conforme a la voluntad de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, y las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales, y al referirse a espirituales significa a las características que Dios nos quiere imbuir mediante su Espíritu Santo, mediante la enseñanza de su doctrina que estriba en un tipo de conducta normativa que refleje el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces la armadura de Dios, de la cual vamos a hacer análisis en próximas emisiones, siguiendo con esta temática, pues vislumbra lo que es el tema de la salvación, el cual el apóstol Pablo ve como un yelmo, un casco en el cual no pueden entrar a altiveces o pensamientos ajenos a la voluntad de Dios que puedan movernos a desobediencia al Evangelio. La coraza de la justicia, entonces él lo ve como una coraza, como un mayón, ¿verdad? Como un chaleco antibalas, le podríamos decir. Hoy en día, ¿verdad? En la antigüedad era una coraza, ahora son los chalecos de Kevlar, los chalecos antibalas. Doy un pequeño testimonio. La semana pasada entró un comando de la PGR a mi casa porque yo digo, bueno, ¿qué están haciendo aquí personas ametralladas? Gloria a Dios, eran comandos de la justicia, ¿verdad? Y ellos me dijeron que los vecinos habían dado el reporte de que habían visto gente totalmente armada hasta los dientes entrar a mi casa. Y yo le dije, bueno, es que son mis guardaespaldas. Yo no vi nada y ellos tampoco vieron nada, pero los vecinos vieron entrar ángeles armados a mi casa y gloria a Dios presto. Entonces, al apóstol Pablo se le muestra esta visión de la armadura de Dios, un cinturón de la verdad. Recordemos que la verdad es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. El calzado del apresto del Evangelio era un calzado que usaban los soldados con los cuales se mantenían firmes en la tierra, y con esto solamente nos podemos recordar, evocar que mediante el Evangelio es como vamos a poder estar firmes en nuestra convicción, ¿verdad?, de lo que Dios nos está preparando para nosotros. El escudo de la fe hace mucho énfasis en el escudo de la fe. Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esto Pablo lo ve como un escudo que apaga todos los dardos de fuego del enemigo, y sobre todo armados con la espada del Espíritu, que es la santa palabra. Entonces la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es comparada con una espada de doble filo, lo cual vamos a analizar estos conceptos, estas visiones que Pablo recibió de nuestro Señor, pero cada uno de ellos encierra una enseñanza sobre la salvación, sobre la justicia, sobre la verdad, sobre el Evangelio, sobre la fe y sobre las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a ir a otro corte musical y enseguida regresamos ya para despedir este programa y dar algunas noticias. Eres mi razón de vivir, eres mi sol del amanecer, mi esperanza, mi paz y mi quietud. Eso eres tú. Eres la fuerza que alimenta todo mi existir, la esperanza de un mundo sin rencor. Eso eres tú. Antes de todo eras tú, mi principio y fin, mi alfa y omega, eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú. Eso eres tú.
Gloria a Dios, aleluya. Y bueno, seguimos con esta temática, ya a punto de despedir el programa. Y bueno, esta fue una presentación de lo que vamos a estar conversando en las próximas emisiones. Gloria a Dios, estamos analizando las fechas, nos va a tocar la bendición de hablar sobre, compartir sobre el tema nos toca la próxima fecha del 24 de diciembre, estaremos hablando un poquito sobre el tema de la Navidad y también nos toca el 31 de diciembre, estaremos hablando sobre todo lo que concierne a la tradición del Año Nuevo. Y bueno, salvo estos dos programas, todos los demás estarán enfocados en lo que es el tema del soldado de Dios y con un enfoque hacia nuestros ministros de alabanza, ¿verdad? Que más que nada está dirigido para que ellos tengan un poquito de conocimiento más sobre lo que se mueve cuando estamos ministrando música de adoración, música de alabanza. Recordemos que en la Biblia la música fue usada para tres cosas. Fue usada para la fiesta, para las actividades festivas de los diferentes pueblos, incluyendo el pueblo judío. Fue utilizado para la adoración, y también fue usado para la guerra. Y en el Antiguo Testamento la música fue usada más que nada para la guerra. Recordemos que al frente iban los chofares, iban los tamboriles al frente de cada batallón de infantería a pie, ¿verdad? O a caballo de los ejércitos de Israel. Recordemos, por ejemplo, que cuando invadieron Jericó, conquistaron Jericó, las murallas cayeron después de 7 vueltas, 7 días que dieron, y al último tocaron trompetas, tocaron chofares, cuernos y los muros cayeron. Y un montón de ejemplos más que podemos examinar, poner de ejemplo cómo la música fue usada para la guerra. Y no debemos de olvidar eso, incluso en lo que es el mundo material también se imbuye esta táctica de guerra en nuestros ejércitos. Todo ejército de toda nación tiene su banda de guerra y tiene su banda de música, y al frente del batallón siempre van los tambores y las trompetas. Y cuestiones como los mensajes, las órdenes, las dictámenes son hechos con tambores y trompetas, la consabida trompeta de órdenes de toda banda de guerra, toda banda de música, los heraldos, los clarines, y vamos a estar aterrizando todo este conocimiento al final en lo que es el ministerio de alabanza y adoración. Ahora sí vamos a enfocarnos, vamos a llamarle ministerio de alabanza y adoración, porque vamos a introducir otro ministerio de música que no es muy usado en las iglesias, pero que pues las iglesias que lo usan tienen su consabida razón de ejercerlo. Y recordemos que es un ministerio que está totalmente relacionado con la música, y parte del mismo ámbito de lo que es este ministerio es música, y es música de guerra porque es música de percusión, y estamos hablando del ministerio de panderistas, de danza y de panderos, porque en la Biblia se habla mucho, mucho sobre esta situación, pero también por la moda, por la mercadotecnia, por las cuestiones de falta de información sobre el mismo, caemos en errores, caemos en extremos, y se aleja del propósito para lo que era realmente usado este tipo de actividad, que no era un ministerio, pero que ahora esta actividad está incluida dentro de lo que es el trabajo que realizan los levitas o los servidores en el templo, al proporcionar un entorno para la alabanza y la oración, como la música y la administración que se hace dentro del ministerio conocido como alabanza y adoración. Bueno, por mi parte es todo. Me despido de ustedes, José Salazar García, y voy a dejarle los últimos minutos de este programa a mi hermano Lino para que él les comparta algo que Dios haya puesto en su corazón. Claro que sí, hermano. Pues ya estamos en los últimos minutos de nuestro programa. Y pues quiero recordarles simplemente que estamos a sus órdenes, el compañero José y un servidor. Estamos en el 834-116-7865.
ahí puede comunicarse con nosotros, estar en contacto. También por medio de nuestra página ICEM, Instituto Cristiano de Enseñanza Musical. Y también pues dar algunos otros avisos, comentarles que estamos en la ciudad de Tula, también con el ICEM, el Instituto Cristiano de Enseñanza Musical, que por ahí estamos en la iglesia de el pastor Apolinar Vázquez, que es el que nos está dando la oportunidad por allá de extender el instituto ICEM. La iglesia se llama Jesucristo es el Camino. La dirección es Lerdo de Tejada, número 104, Barrio El Mirador. Y pues ahí estaremos a partir de la tercera semana de enero. Serán los días sábados y domingos, una vez al mes. Y pues bueno, esto principalmente es para músicos y ministros de alabanza, y pues también para todo aquel que quiera aprender más sobre la palabra de Dios. Y pues bueno, también invitarlos a que si nos pueden acompañar, cualquier persona que quiera acompañarnos a nuestros cultos, los lunes a las 6 de la tarde, en la colonia Berta del Avellano, en calle Químicos. Y pues bueno, también decirles, hermanos, que pues aquí estamos en Radio Fe, en el 99.7. Aquí estamos, pueden llamarnos, pueden hacer sugerencias, pueden pedirnos saludos, nos pueden contactar para si alguien tiene alguna duda, o que pues simplemente nos quiere invitar a su casa a hablar un poco más sobre el tema. Alguna persona que esté interesada, algún hermano que quiera saber un poco más sobre los temas que se están tratando en esta estación, bueno, pues estamos a sus órdenes, y pues que todo lo hacemos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, hermanos, vamos a despedirnos con una pequeña oración, dándole gracias a nuestro Creador, pues por tantas bendiciones que Él nos da para seguir en este camino y seguir pues llevando su mensaje, llevando su evangelio a todos los lugares a donde Él nos ha llevado. Bueno, pues gracias te damos, Padre, gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tú nos has sostenido hasta este momento, nos has traído hasta este lugar, Señor, como cada lunes para traer tu mensaje, Señor, ese mensaje que tú quieres que llegue a tu pueblo a través de la voz de mi hermano José. Y pues bueno, Señor, gracias te damos también porque tú nos has guiado nuestros pies, Señor, nos has librado de muchas tribulaciones que hemos pasado, pero pues seguimos firmes en tu camino, Señor, y gracias te damos porque tú has llevado, Padre, a cada uno de nosotros a los lugares a donde tú quieres que lleguemos. En el nombre de Jesucristo, amén. Mañana fielmente prometo, mañana me arrodillaré, mas siempre habla secretamente, la nación ahora desmaya. Mañana estará en mi recámara, mañana estoy seguro oraré, mañana sí que rogaré, mas ahora estoy muy ocupado, oh sí, ahora estoy muy ocupado. Mañana, 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 oh, oh, mañana, oraré. La nación su Dios ha olvidado, la tierra está cubierta de pecado, millones perecieron sin esperanza y a la eternidad han entrado. La voz insiste hablando, no respondas, mañana oraré, no prometas que mañana lo harás. La tierra necesita avivamiento, necesita avivamiento hoy. Oh, mañana, mañana, mañana,
la iglesia Betel y Tabernáculo presenta en concierto a Ramón González, el Solitario. Si tú supieras lo bonito que es vivir. El día 15 de diciembre, a las 5 de la tarde, Ramón González, el Solitario, Grupo Elim y Grupo Senda Nueva. ¿Dónde? En La Palapa El Ranchito, que está ubicada en calle Juan Escutia, número 113, en la colonia Francisco y Madero. Ven a disfrutar de la música norteña y música ranchera. Habrá antojitos mexicanos, comida y mucho más. Cooperación 100 pesos. Falsas promesas me hicieron, mi corazón lo hirieron, pero tú besas, aderezas en presencia de los que de mí se rieron, y ahora todos pudieron